Mis muy queridos chicos, muchas gracias por conectarse a ver este video. Vamos a seguir viendo un poquito el tema de investigación de mercados que dentro del desarrollo de nuevos productos se vuelven una parte fundamental para poder seguir avanzando y ver qué es lo que nuestro cliente necesita. A lo mejor en este momento con la feria nos ayuda mucho saber dónde estamos parados, qué necesitamos saber, qué sabemos al respecto, qué tendencias hay en el mercado y todo esto lo podemos investigar por medio de investigación primaria y secundaria. Secundaria serían todos los datos que ya existen en el medio y la primaria sería este complemento de, ok, sé todo esto, ahora voy a investigar más al respecto sobre la categoría o sobre la cosa que quiero desarrollar, un producto que quiero mejorar, que quiero satisfacer la necesidad de una mejor manera. Entonces vamos a hacer un súper rápido recap de lo que vimos la clase de ayer, ya muy rápido, y vamos a ver el video de investigación de mercados para que quede muy claro esta parte y después se las explicaré con más calma en las siguientes diapositivas. Vamos para allá. Entonces, la investigación primaria quedamos que era todos los datos que estamos recopilando para este proyecto. Entonces, secundaria va a ser todo lo que ya existe antes del proyecto. Primaria va a ser esta información de primera mano que va a ser actualizada, muy precisa y va a ser muy enfocada al problema de mercadotecnia, al problema de marketing que estamos tratando de resolver. Vimos, chicos, en la clase y también lo vamos a ver ahorita en el video como un recap muy rápido. Recuerden que esto también viene en el examen, que los datos cualitativos son todos aquellos que nos arrojan en la mayoría de las ocasiones insights, porque son observaciones, ideas, todo esto que a veces es como más una historia, que es como más una anécdota, información no numérica, de donde podemos preguntar un poquito más a profundidad y que nos puede llevar a datos realmente importantes. No estoy menospreciando los datos cuantitativos, pero de aquí puede salir información más relevante para el inconsciente humano. En cuanto a los datos cuantitativos, pues es información que puedo medir. Me responde preguntas más cerradas como cuántos, con qué frecuencia, cuánto. Y de aquí también puedo profundizar, puedo sacar nuevas ideas, puedo sacar información que a lo mejor puedo más adelante someterla a un estudio cualitativo para sacar datos mucho más profundos. Entonces, chicos, una de las cosas que vimos dentro del video fue hacer una declaración de hipótesis. Esto es lo más importante, es el paso número 1. Sería, en primer lugar, lo que yo les recomendaría es cuando obtengamos nuestra categoría o cuando queramos hacer algo, algún nuevo producto, no nada más enfocándonos en la feria, sino en la vida real. Cuando queramos desarrollar un nuevo producto, en realidad primero tenemos que elegir algo que nos apasione, elegir algo que nos guste, una idea que sea muy buena y poder investigar datos secundarios, datos que ya existen, tendencias, cifras de ventas, lo que ya exista y haya en el mercado para que podamos complementar nuestra información. Y con esta información que ya tenemos, haríamos una declaración de hipótesis. La declaración de hipótesis la explico muy bien en el video, pero para que quede como súper clara, es la suma de nuestra investigación secundaria o nuestra investigación de antecedentes más nuestras suposiciones. Me encanta cómo lo dicen en el video, que es como un educated guess, ¿no? Que es como tengo mucha información y yo supongo que va a funcionar así. Entonces, en primer lugar, tenemos que determinar qué queremos responder. En segundo lugar, investigar de nuestras fuentes secundarias y después hacer una conjetura. Conjetura sería el educated guess, o sea, que es una suposición muy
educada, porque tenemos mucha información al respecto y por lo tanto no estamos tan perdidos en el tema. Esto es el primer paso, chicos, para empezar a trabajar en nuestro nuevo producto. Tener una suposición, una hipótesis educada de qué es lo que va a suceder o qué es lo que necesita el cliente o qué es el problema que estamos resolviendo. Y con base a la metodología de Design Thinking, espero no hartarlos con tanta información que vamos a manejar sobre Design Thinking, pero es uno de los libros más increíbles, padres. Si quieren comprar un libro sobre la metodología, les recomiendo muchísimo este libro que tiene como muchas herramientas y tiene como muchos ejemplos y ejercicios y juegos sobre cómo utilizar la metodología eh, y cómo hacer innovaciones, o sea, todo el design thinking para innovar. Les recomiendo mucho este libro y de aquí estoy sacando otro ejemplo que se conoce como el problem statement. Ellos no hacen el hipótesis statement, bueno, es una forma de trabajarlo. También podríamos poner un problem statement, ¿no? Para saber cuál es el problema que estamos resolviendo y también funciona bastante bien. En primer lugar, tendríamos que, teniendo la información, sería muy similar a una hipótesis educada, a una suposición educada. Aquí tendremos que ver por qué es un problema, por qué existe ese problema, por qué existe esa necesidad, o sea, por qué es un problema, quién tiene el problema, y aquí es donde vamos a identificar muy bien nuestro target, a quién le estamos hablando. Específicamente, no es únicamente a todo el mercado que tiene perros, a todo el mercado que tiene hijos, a todo el mercado que vive en la del Valle, sino ya irnos más específico cuál es el problema y quién tiene ese problema, cuándo ocurre el problema, porque también puede ser algo estacional, algo de que siempre que salgo de la casa, siempre que llego a la escuela, siempre que llueve, entonces cuándo ocurre el problema y cómo se soluciona actualmente. Y a partir de tener esta información nos da un contexto muy claro de qué es lo que queremos resolver. Mi recomendación, chicos, es que hagan las dos, hagan la hipótesis y también hagan el problem statement, son contestar 4 preguntas más, que nos da muchísima información acerca de nuestro buyer persona. Bueno, ahorita vamos a hablar más sobre esta terminología, nos va a hablar muchísimo acerca de cuándo ocurre y tener como muy presente cómo vamos a solucionar el problema. Vamos a empezar a hablar acerca de las diferentes formas que podemos recopilar información. La primera, chicos, sería por medio de entrevistas. Las entrevistas son cuando nosotros nos juntamos face to face con alguna persona o también puede ser vía online. Les estoy explicando un poquito de lo que ya vimos en el video, solo profundizando en algunos datos importantes. Y de aquí de este tipo de investigación nos conviene mucho realizarla porque, al igual que en las ventas personales, nosotros podemos estar sintiendo cómo se siente la otra persona, viendo cómo reacciona y vamos a poder ir modificando las preguntas o preguntando más a profundidad con respecto a algo que nos llame la atención o algo que hemos visto que funciona muy bien. Entonces, ¿cómo podríamos programar una entrevista? Así es como se hace desde el área de investigación de mercados. Tenemos la apertura, el opening, que sería hacer un pequeño report. Esto es para que creemos cierta empatía con la persona y no se sienta como que atacada. Entonces hablamos de ellos, cómo estás, cómo te llamas, qué te gusta, te ofrezco un café, nos presentamos, pedimos datos personales. Luego ya viene la introducción, que aquí
tenemos que darles un contexto de qué es lo que estamos buscando, de qué es lo que estamos investigando. Buscamos información sobre estos comportamientos y sobre estas actitudes, informándoles qué es específicamente de lo que vamos a estar hablando. Después, chicos, vendrían las preguntas claves, investigar necesidades específicas, preguntas específicas del marketing mix. ¿Te gusta este producto? ¿Te gusta lo que ves? ¿Te gusta cómo sabe? ¿El precio? ¿Cuánto pagarías por esto? ¿Qué le cambiarías? ¿Qué le pondrías? Hacer preguntas muy en específico. Recuerden, chicos, también esto es un dato que me han pasado mis compañeros que pusieron agencias de mercado de la carrera, es que hagas las preguntas más importantes al principio, porque por lo general al final la gente está cansada, a veces ya quiere que termine la entrevista, entonces puede que ya te empiecen a contestar como más vagamente porque ya no tienen muchas ganas de seguir participando. Si esto sucede, hay que volver a conectar, volver a incrementar la atención, volver a crear emoción para que la gente vuelva a conectarse con la entrevista. Por último, chicos, en el cierre se recomiendan hacer preguntas abiertas y dar las conclusiones. Bueno, hemos terminado, gracias por tu tiempo y por lo general en una entrevista, como suelen ser largas, damos alguna compensación de económica, algún descuento, algún cupón, algo que demos como agradecimiento por haber participado en esta entrevista. Lo que hace súper útil hacer entrevistas es que nos dan información súper valiosa y podemos ir modificando la conducta con respecto a lo que vayan contestando. Es una investigación exploratoria 1 a 1. Se recomienda, chicos, si ustedes van a hacer entrevistas para su proyecto o para la feria más adelante, les recomiendo muchísimo grabarlo, porque luego se nos olvida. Nosotros en una entrevista también suele suceder que estamos tomando notas, pero se vuelve súper tedioso porque entonces la otra persona se aburre y empieza a ver su celular o empieza a hacer otras cosas en lo que tú estás escribiendo. Entonces yo les recomiendo que mejor, como lo vemos en la imagen, lo graben para que queda testimonio de qué dijeron, por qué lo dijeron y así, ¿no? Escribir es muy lento y se les pueden ir muchos detalles, se les pueden ir expresiones también, entonces es importante que tomen en cuenta eso. Se obtienen datos sobre todo cualitativos. Claro que podemos hacer preguntas sí, no, del 1 al 10, ¿cuántas veces? O sea, sí lo podemos hacer, pero aprovechemos esto para ir un poquito más allá y preguntar más por qué eso, para qué o cómo lo haces, ¿no? Para sacar más información que nos pudiera dar datos más certeros y conseguir estos insights que tanto nos sirven. Para encontrar información mucho más profunda. Esto, chicos, puede ser muy costoso y puede llevar mucho tiempo. Imagínense que en el mismo momento, en la misma hora en que yo pude haber hecho 30 entrevistas o 30 encuestas en línea, aquí voy a estar haciendo solo una a una persona. Claro que lleva mucho tiempo. Este es un recurso básicamente para sacar información profunda, para sacar insights, cuando ya tenemos mucha información al respecto y nada más queremos pulir algunas cosas o profundizar en algún conocimiento. Hacer las entrevistas en la vida real con una agencia de mercados suele ser lo más costoso del universo, entonces no solemos hacer entrevistas a profundidad en un gran número, ¿no? A lo mejor unas 5, 6, 7, 10, pero no más, porque también el análisis de esta información no cuantitativa también se vuelve un poco ruda de digerir y de analizar. Entonces, chicos, vamos a hacer en algún momento ejercicios de investigación
extrema, investigación análoga. Ahorita se los quiero explicar. Más adelante, cuando ya les haya sorteado sus categorías y ya puedan empezar a trabajar sobre sus categorías, vamos a hacer estos dos ejercicios que están viendo en pantalla. Pero ahorita, chicos, lo que me interesa muchísimo es que quede claro que es una investigación extrema y una investigación análoga. En una investigación extrema, lo que vamos a hacer es preguntarle justamente a las personas que no serían de nuestro target, a tal punto que sería investigar con las personas que están a lo mejor en contra, que no comprarían nuestro producto, que no usarían nuestro producto o que no les interesa la categoría para nada. Este tipo de investigaciones, chicos, a veces como que es un poco cuestionada por muchos, pero en realidad de aquí nos puede sacar muchísima información súper valiosa porque tenemos que saber por qué hay tanto repele, por qué no utilizan eso. O sea, si a lo mejor y estamos trabajando en la categoría de mascotas, conocer el punto de vista de las personas que no quieren tener mascotas, o a lo mejor y conocer el punto de vista de las personas que son pro gatos y no pro perros, y vamos a hacer a lo mejor un producto para gatos, o para perros más bien, y hacer una entrevista para las personas que tienen gatos y que no tendrían un perro. Les cuento una anécdota súper rápida. Esto lo vi en Disney Plus cuando estaban sacando la película de Frozen 2, que, bueno, yo soy súper fan. Entonces, cuando iban a sacar la película de Frozen 2, lo que sucedió fue que tuvieron que cambiar la historia totalmente después de haber enseñado un prototipo, una versión no final de la película a un usuario extremo. O sea, las personas que no vieron Frozen 1 y que no les interesaba la película, les mostraron la película de Frozen 2 y de plano fue como no entiendo absolutamente nada porque estas hermanas son mágicas, o sea, no se entendía el contexto de la película, no se entendía por qué estaban pasando las cosas. Entonces, chicos, no sé si ustedes sean super fans de Frozen y a lo mejor y no vieron Frozen 2, pero por eso hubo un cambio muy fuerte en la trama de la historia. Se mantuvo como el 70% de la historia, pero cambiaron ese gran 30% para que se entendiera, porque estaban dando por hecho que muchas cosas ya se sabían de la primera, que muchas cosas ya eran como súper obvias. Y no sé si vieron la película, chicos, pero metieron toda la parte del inicio, en el que crearon como la conexión con los padres, porque eso no quedaba claro. Metieron la parte del Snowman de Olaf, hablando acerca de la historia, que cuento un recap súper rápido de qué es Frozen 1, para que quien no la haya visto como que entienda de qué están hablando, y entonces queda la historia mucho más completa y apta para un público que no vio Frozen 1 y que puede entender Frozen 2 y mucho más interesante y no tan perdido. No queda la historia como tan vaga y queda muchas cosas como muy asentadas porque te lo están recordando, te lo están volviendo a enseñar, incluso quedan como algunas cosas que quedaban flotando en la historia más aterrizadas de por qué está sucediendo lo que está sucediendo y no solo meras suposiciones. Entonces, chicos, después de todo este tema de Frozen 2, en realidad les recomiendo muchísimo que hagan una investigación extrema y pregunten a algunas personas que serían como el total opuesto de lo que ustedes están trabajando. Y de aquí pueden sacar mucha información de qué es lo que están haciendo mal. El producto, la categoría, que justamente hace que tenga usuarios extremos. A lo mejor y es que dañan mucho el medio ambiente, que no son eco-friendly, que puede haber alguna cosa que ustedes pueden volver en su ventaja competitiva.
Por otro lado, chicos, ¿a qué se refiere una investigación análoga? Recuerden que esto lo vamos a trabajar más adelante. Investigación análoga quiere decir que yo voy a ir a algo que podría ser similar o podría tomar algunas ideas o funciona más o menos igual a lo que yo estoy trabajando. Por ejemplo, chicos, si yo estoy en alguno de los proyectos de verano, también les había dejado esto de hacer mejoras en la biblioteca de la Universidad Panamericana. Y entonces, ¿qué mejorarían ustedes? En la investigación análoga, lo que tendríamos que hacer es ir a algo que funcione más o menos o que sea parecido a lo que estamos investigando, al problema que estamos investigando. Entonces, un ejemplo de a dónde podríamos ir a preguntar sería a lo mejor en este caso creo que lo explican con un hotel, con un cine. Podríamos ir a un hotel y ver cómo funciona, cuando pides una habitación, cómo te atienden, cómo es el trato, qué está sucediendo, hay música, hay ambientación, a lo mejor hay hasta olores, hay un trato especial, hay una esencia especial en el hotel cuando acabas de llegar, sobre todo en los hoteles muy lujosos. Entonces, de aquí podríamos ir tomando algunas ideas, tomando algunos conceptos que funcionen y poniéndolos en nuestra idea o utilizando estas ideas para mejorar la experiencia que nosotros queremos trabajar. No sé, a lo mejor y traer esto de un lobby en el cual antes de entrar a la biblioteca te saluden y te pregunten qué es lo que estás necesitando para que te guíen hacia donde tienes que ir. A lo mejor y que haya una cartelera como en el cine, si tomamos esta experiencia análoga, una cartelera digital en la cual tú puedas ir buscando los libros que tú quieres y te digan la sección en donde se encuentra en la biblioteca. Entonces, nos ayuda mucho, chicos, también tener estas experiencias análogas que se parecen a nuestro servicio, que se parecen a nuestra categoría, de las cuales nosotros podemos tomar buenas ideas o podemos incluso mejorar lo que ya existe tomando estas otras experiencias. Espero que haya quedado muy claro, chicos. Esto cuando lo hagamos, que será muy pronto, pronto ya les estaré dando sus categorías. Vamos a hacer estos ejercicios de investigación extrema e investigación análoga. Pasamos, chicos, a la observación. Llevamos hasta ahorita entrevista. Recuerden que tenemos otros tipos de recopilación de datos, que este sería muchísimo más poco común de hacer para la feria en este caso, o para el proyecto en este caso, pero sería todos los datos que podríamos obtener a partir de observar el comportamiento real de las personas. En Kellogg's, por ejemplo, nosotros hacíamos muchas investigaciones de mercado en el cual observábamos a nuestro target, a nuestro público. Poníamos a los niños o invitábamos a los niños a desayunar, les poníamos varias mesitas, les poníamos todos los cereales, les poníamos muchos bowls, les poníamos leche, agua, diferentes bebidas, y entonces ellos podían servirse libremente el cereal que quisieran, mezclar los cereales, ponerles jugo, dejarlos volver a servirse, hacer exactamente lo que ellos quisieran con los cereales. Ya después de haber visto el comportamiento, los llamamos ya como un focus group y entonces les empezamos a hacer preguntas, pero ya muy específicas de su comportamiento. De, oye, vimos que te serviste primero Fruit Loops y luego lo dejaste y te serviste Choco Crispies. ¿Qué fue lo que pasó? Ah, no, es que nunca había probado y me llamó la atención los colores, pero después me fui a mi favorito, al que ya conozco porque se me antojó mucho. Entonces, estos datos los recopilamos por medio de observar. También podríamos ir
depende de lo que vayan a escoger o depende de lo que ustedes quieran crear. También podríamos ir a Petco, a un súper, al cine, depende de nuestro producto, chicos, y simplemente observar el comportamiento de las personas, qué es lo que hacen cuando llegan, cuánto tiempo pasan enfrente del anaquel, cuando van a buscar algún producto para sus mascotas, revisan toda la tienda o solo van por el producto y se lo llevan. Este tipo de datos, recuerden que no necesariamente tengo que preguntar y cuidado cuando pregunten, chicos, porque, por ejemplo, en Walmart podrían sacarlos de la tienda si no tienen permiso para hacer encuestas. Mucho ojo con eso. Entonces, aquí, chicos, sería más que nada observar cómo se comportan y qué es lo que hacen y cómo lo hacen. Hablando del ejemplo de Walmart, de que los pueden sacar, en algún momento, chicos, yo estaba observando a una señora que agarró un cereal de Kellogg's, agarró, creo que era un Choco Crispies, lo vio, observó la caja, después la dejó y se llevó un Squeak. Entonces no pude aguantar, le pregunté, señora, disculpe, nada más por simple curiosidad quisiera saber por qué dejó la caja de Choco Crispies y se llevó el cereal de Nestlé, el Nesquik, solo por saber qué fue lo que pasó. Estábamos platicando y me estaba diciendo que ese es el que le gusta a sus nietos, pero que a ella le gusta el Choco Crispies, y en eso llegó un oficial y me pidió que me retirara de la tienda. Entonces, chicos, nada más cuidado con eso porque necesitamos permisos especiales para poder hacer entrevistas. Entonces, ahí ya, obviamente en Walmart ya me conocían, ya sabían que yo trabajaba en Kellogg's, por eso no me permitieron quedarme a hacer más preguntas y a lo mejor y fui súper obvia, pero tengan mucho cuidado, ¿ok? Porque no es algo que podamos hacer como tan libremente. Y les voy a hablar un poquitito, muy rápido acerca de una rama bastante nueva dentro de la investigación observacional, que es el neuromarketing. En realidad, chicos, no se los estoy dando como opción para la feria, ni para su proyecto porque necesitamos mecanismos de la neurociencia y no los tenemos disponibles en este momento. Pero quiero que quede como muy claro y que no se queden ustedes con la duda de qué es el neuromarketing y para qué sirve. Entonces vamos a hablar un poquito del neuromarketing. Neuromarketing, queridos chicos, entra dentro de la investigación cuantitativa observacional. Aquí vamos a estar investigando el inconsciente humano. Vamos a estar metiéndonos al inconsciente para ver qué es lo que está sucediendo ahí y nos va a arrojar datos cuantitativos. Al ser observacional, vamos a estar preguntando cosas que podemos medir. Entonces, esto entra dentro de datos cuantitativos, ¿ok? Cuidado con eso, chicos, puede ser pregunta de examen y cuando conocemos más acerca del neuromarketing, a veces no nos hace sentido que sea cuantitativo, pero es totalmente cuantitativo y observacional. De hecho, no hablamos con el público, no hablamos con el target. Eso es la magia del neuromarketing. Entonces, chicos, ¿qué es lo que hacemos en el neuromarketing? Vamos a analizar el cerebro del consumidor a través de diferentes tecnologías que les voy a explicar ahorita adelante, que buscan comprender respuestas cognitivas y afectivas. O sea, se va al inconsciente humano y busca qué son esas cosas que prenden varios focos, que prenden respuestas positivas y afectivas y que pueden hacer que enganchemos profundamente con el consumidor. Está súper relacionado con el sistema nervioso. Obviamente estamos hablando de la neurociencia, entonces nos robamos, bueno, no nos robamos, pero en el marketing aprendimos muchas cosas de la neurociencia para poderlo utilizar y la neurociencia básicamente lo que hace es estudiar al sistema nervioso, estudiar cómo reacciona el sistema nervioso ante diferentes estímulos. Y nosotros, estos estímulos serían marcas, productos y diferentes sensaciones que puede crear un producto. Son técnicas para entender más al consumidor
y cómo actúa en consecuencia a estos estímulos. Entonces, ¿de dónde viene el neuromarketing, chicos? Me encanta decirles que cuando la neurociencia conoce al marketing y se enamoran, nace el neuromarketing, porque algo así sucede. Tomamos muchas herramientas de la neurociencia, que como les dije, estudia al cerebro, al sistema nervioso, a cómo reacciona ante los estímulos, y los utilizamos para medir cómo están reaccionando ante los estímulos de la mercadotecnia. Pero también, chicos, tiene muchísimo que ver con el behavioral economics, que aquí son la psicología con la economía. Y entonces es cómo funciona la economía desde el punto de vista psicológico. Entonces, profundizando un poquito más, la neurociencia es el estudio del sistema nervioso. Como ya les había dicho, el sistema nervioso es el cerebro, la médula espinal y las redes de células nerviosas sensitivas y motoras. Y vamos a estar viendo cómo reacciona el sistema nervioso que se prende en el cerebro al momento de estar en contacto con estímulos, y así es como vamos a poder interpretar qué es lo que está pasando con la persona. Este estudio se va a especializar en el comportamiento humano. El behavioral economics, entonces, es, como les había comentado, cuando la psicología entra en contacto con la economía. Es un gran avance en el estudio de la conducta del consumidor. Es entender cómo piensan, sienten y actúan las personas, es encontrar drivers, o sea, es encontrar estos motivadores profundos que hacen que las personas hagan algo al respecto. Lo que les decía acerca de la motivación es que no solo les guste el comercial, sino que sientan este impulso de hacer algo al respecto con esta necesidad no satisfecha. De hecho, chicos, cada vez más compañías lo están empezando a utilizar como área organizacional. Ya existe, por ejemplo, en FEMSA, ya existe en Liverpool, se acaba también de abrir. Ya hay muchas empresas que tienen el área de Behavioral Economics. Es una tendencia irreversible. Psicología más economía. Entonces, chicos, básicamente la mejor forma de crear una experiencia, porque hace mucho ya no le creemos a los comerciales, hace mucho las personas estamos en contacto con tantísimos estímulos que ya necesitamos experiencias inmersivas. Necesitamos conectar profundamente con las cosas para crear experiencias inmersivas, para memorizar las cosas, para que se nos queden más tiempo en nuestra mente, para que las podamos recordar. Entonces, tenemos que crear experiencias inmersivas. Que en realidad, chicos, el 85% de las decisiones que tomamos, no solo en ventas, no solo de compra, pero de todo el día, de toda la vida, las tomamos de manera inconsciente. Les tengo la gran noticia de que nuestro cerebro es bastante flojo y todo lo intenta automatizar, todo lo intenta hacer muchísimo más sencillo. Entonces, en realidad, cuando nosotros tomamos una decisión, casi todo el tiempo la hacemos de forma automática por algo que ya funcionó anteriormente. Entonces ya no desgastamos esa energía en estar pensando cómo solucionamos las cosas, sino que lo hacemos de forma automática. Entonces, chicos, tomando en cuenta que la mayor parte de nuestra cognición no es consciente, esa parte no consciente de nuestra mente es automática y muy veloz y nos da en realidad los resultados reales de qué es lo que está pasando por nuestra mente. Entonces, chicos, lo que estaré investigando, la investigación tradicional de mercado, lo que pasa es la reacción que tiene el ser humano un segundo
después de haber escuchado la pregunta, lo que puede expresar, lo que ya trae al consciente, que no es inconsciente, al consciente. Todo lo que expresa, todo lo que piensa, todo lo que ya puede modificar. Por ejemplo, yo te puedo enseñar mi mouse y te puedo decir qué opinas de esto, a lo mejor y tu color menos favorito es el morado y tú por quedar bien conmigo me podrías decir, está padre, está lindo, está cool. Pero lo que nos interesa es realmente saber todo lo que pensaste realmente y no me vas a decir para que yo no me ofenda. Entonces, la respuesta consciente es la que podemos modificar un poco, podemos decir las cosas de otra forma para no dañar a la persona o la mejor porque ya queremos terminar la investigación. Pero los métodos que usa la neurociencia van más allá. Son métodos que estudian al no consciente. O sea, son métodos que podemos observar en este medio segundo antes de que lo exprese. A lo mejor las microexpresiones, las ondas cerebrales, qué partes del cerebro se prendieron al momento de estar en contacto con el estímulo y tener una respuesta muchísimo más real de qué es lo que piensa la persona. Y también sus reacciones reales. Entonces, los métodos de la neurociencia es lo que haces antes de hacer una reacción consciente. Y estas reacciones, por supuesto, que no se pueden fingir. Y es que sabían que el 95% del tiempo, chicos, estamos en piloto automático. Somos en realidad 13% conciencia y 87% subconsciencia. O sea, usamos el 13% de la capacidad de nuestra mente el 95% del día. O sea, casi todo el tiempo, chicos, estamos en piloto automático. Estamos tomando decisiones por inercia, automáticas, sin pensarlo, sin razonarlo mucho, sino de forma inconsciente. Así es como funcionamos la mayoría o todos el ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué funcionamos así? Porque estar en un modo consciente gasta demasiada energía. Entonces el cerebro, por método de supervivencia, va a intentar ahorrar esa energía para cuando nos encontremos en peligro o se necesite para un proceso más metódico o que tengamos que aprender algo o poner más atención. Pero en realidad cuando sea algo que no nos requiera mucho esfuerzo, mucha concentración, lo vamos a hacer de forma automática. Y bueno, chicos, ¿qué es lo que mide el neuromarketing? Va a medir la atención, la memoria y la emoción. Esto es básicamente lo que estamos buscando al momento de estar haciendo un estudio con neuromarketing. ¿Cuáles son las herramientas que tomamos de la neurociencia? Hay muchas, chicos, pero yo nada más les voy a explicar para efectos de la clase únicamente estas tres. Es el electroencefalograma, que sería esta gorrita que nos ponemos para medir las ondas cerebrales y que es lo que se acciona al momento de estar en contacto con un estímulo. El eye tracking, que sería cómo se mueve el cerebro y el ojo, y sobre todo saber dónde enfoca, dónde centra su atención, dónde presta atención, dónde se mueve, porque así podemos detectar qué es lo que le interesa y qué es lo que no le interesa o le aburre o le distrae. Codificación facial se refiere a estas microexpresiones, no expresiones ya hechas, conscientes, sino estas microexpresiones que tiene el ser humano al momento de estar en contacto con un estímulo. No es una lectura como de poses o comunicación no verbal, que también nos dice mucho, sino esto sería actos reflejos que tenemos en nuestras expresiones que no podemos controlar. Yo puedo controlar a lo mejor no cruzarme de brazos para no parecer una persona cerrada, pero no puedo controlar a lo mejor apretar los labios,
fijar la mirada, que se me mueva tantito la ceja cuando me siento incómoda. Todo eso, chicos, se mide desde la codificación facial. Podemos utilizar el eye tracking gracias al red eye effect. Esto sucede, chicos, porque en nuestro ojo tenemos una capa que refleja la luz infrarroja, y esto hace que por medio de de lanzar esta luz infrarroja, nosotros podamos medir la reflexión corneal de la pupila y ver entonces hacia dónde se mueve el ojo y hacia dónde está enfocando la atención. Esto, chicos, es un ejemplo muy burdo de cómo funcionaría o el resultado que obtendríamos de hacer un estudio de eye tracking para ver hacia dónde se movió el ojo, cuál fue la cosa que vio primero. Va creciendo la bolita cuando se mantuvo ahí la vista y a qué fue lo que puso mucha atención, cuántas veces, hacia dónde se movió, cuál fue el recorrido natural del ojo al momento de estar en contacto con este estímulo o esta página, qué fue lo que leyó, qué fue lo que no leyó. Si se fijan, nunca vio la parte de arriba de la página ni el logo de la página. Entonces, esto nos sirve y podemos utilizarlo también con otras estrategias, con otras herramientas del neuromarketing para complementarlo un poquito más. En la siguiente clase vamos a ver algunos otros ejemplos donde utilizan todas las técnicas juntas para que dé información muchísimo más interesante con respecto a estas estrategias. Entonces, así es como funcionaría un eye tracking. Con la gorrita de el electroencefalograma, nosotros podemos evaluar, recuerden que todos somos energía, que nuestro sistema nervioso funciona eléctricamente, somos seres eléctricos. Entonces, cuando usamos esta gorrita en nuestra cabeza, lo que estamos haciendo es un registro y evaluación de los potenciales eléctricos generados en el cerebro, viendo qué es lo que se está encendiendo al momento de estar en contacto con un estímulo. Esto, obviamente, chicos, como se están dando cuenta, no se puede fingir. Simplemente se enciende, esto se encendió al momento de estar en contacto con ese estímulo y lo desciframos para saber si esto es emoción, si esto es frustración, si esto es miedo, si esto es ira, qué es lo que sintió al momento de estar en contacto con codificación facial, chicos, sería entonces la técnica, como les comentaba anteriormente, que analiza las microexpresiones y movimientos de los músculos faciales para detectar emociones. Aquí, chicos, como les decía, son movimientos que duran muy poco, desde una fracción de segundo, y se producen incluso cuando la persona intenta ocultar una emoción o un sentimiento. No son estas facciones o estas reacciones muy marcadas. De hecho, son las mini marcadas que apenas y se notan, que a lo mejor no se detectan con una cámara normal, pero obviamente se tiene un equipo especializado de ultra resolución para medir estas microexpresiones que pasan en medio segundo para poder captar la emoción real que está sintiendo la persona. Y chicos, la comunicación no verbal en realidad es la clave de nuestra comunicación. Solo el 7% de la comunicación es verbal. La comunicación no verbal en realidad es la que nos da todo el contexto y nos comunica muchísimo más información que lo que decimos verbalmente. El mensaje verbal apenas y participa en nuestra comunicación, para que ustedes lo sepan. Les hablaba de microexpresiones, chicos. Lo más seguro es que en la siguiente clase les enseñe un video acerca de cómo se analizan estas microexpresiones, pero más o menos son mini rasgos que suceden en medio segundo que nos hacen una lectura de qué es lo que está sintiendo al estar en contacto con algún estímulo. Y chicos, hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy.
Espero que la hayan disfrutado muchísimo, espero que no se les haya hecho muy tediosa. Gracias por avanzar en estos temas para que no perdamos clase y también para que no nos atrasemos y también para que tengan alguna información que puedan seguir estudiando este día y no lo tengamos perdido. Entonces, les agradezco mucho, mucho, mucho que hayan visto el video hasta ahorita. Con esto tomo lista, chicos, con esto tomo participación. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos el lunes. Que tengan excelente fin de semana. Muchas gracias.